Mi nombre es Fátima Lourdes Gutiérrez Rivera y yo les voy a hablar sobre los métodos que nosotros utilizamos para nuestra investigación. Principalmente nosotros escogimos el método cualitativo. Este método consiste en la recolección de datos a través de una entrevista, pero obtuvimos ciertos problemas ya que las personas que nosotros íbamos a entrevistar no tenían el tiempo suficiente para responder nuestras preguntas. Otro de los problemas que tuvimos fue que la información que tuvimos era demasiada escasa, no era suficiente para explicar o dar a entender nuestro tema. Por lo que hicimos uso de buscar información de internet, siempre buscando información confiable. Esto tiene ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es que la información eh, crea una mejor comprensión y tiene una mayor flexibilidad. Esas son ventajas. Las desventajas son que la, su alcance es bastante limitado y por esa razón tuvimos que cambiar de método. El otro método que nosotros utilizamos fue el método cuantitativo. Este consiste en recolectar información a través de una encuesta y esto nos permite a nosotros hacer uso de estadísticas y porcentajes. Este también tiene ventajas y desventajas. Una ventaja de ella es que su alcance es bastante limitado. Este nos permite tener como una facilidad de responder las preguntas con menor tiempo y por esa razón pudimos seguir adelante con nuestra investigación. Y una de las desventajas que tiene este método es que eh, se alcanza una menor profundidad a la información y otra desventaja es que con esto tenemos que analizar e interpretar los datos recolectados. Pero a partir de todo esto ocupamos estos métodos que fueron efectivos para recolectar una mejor información y así dar a entender de una manera más clara nuestro tema y que sea entendible para cada uno de ustedes. Mi nombre es Lady Carolina López Hashbach. En la técnica anterior, en el capítulo anterior fue reemplazada, ya que habíamos optado por llevar la entrevista, pero se nos hacía un poco difícil para nosotros poder recolectar nuestra información que necesitaban, ya que habían personas que no vivían cerca de nuestros hogares para nosotros poder recolectar esa información que necesitaban. Entonces, como equipo decidimos hacer una encuesta, ya que esto podíamos llevarla por medio de internet, compartirlo por medio de eso, se nos hacía un poco más fácil a nosotros. Pero de igual tuvimos ciertas complicaciones con muchas personas que no quisieron colaborar en llenarnos esa encuesta, no quisieron llevar la realidad, no quisieron contestar, y otras porque no poseían de su internet y otras no poseían de su tiempo. De igual, en la encuesta pudimos observar muchas respuestas de muchas personas de que sí fueron vulnerados de sus derechos laborales en el tiempo de COVID-19, ya que hubieron personas de que no tenían sus trabajos, les fueron quitados, fueron despedidos y pues no poseían para alimentarse ni para tener una salud mejor. Muchas personas en ese tiempo hicimos como equipo una pregunta en la cual llevábamos
de que si fueron afectados emocionalmente o en salud, y respondieron de que sí fueron afectados en salud, en economía, y la verdad, en este caso pudimos ver que muchas personas al regresar a sus trabajos, sí, la verdad, ya fueron despedidos y no regresaron a sus trabajos. Otras personas de que iban con aquella esperanza de que tenían ese mismo puesto, ya sea en esa empresa o en esa fábrica o en otro lugar que ellos estaban trabajando, y ya habían sido reemplazados por otras personas. De igual, fueron muchos aquellos trabajadores que tuvieron que salir pues a conseguir sus comidas diarias, a un mejor vivir, porque ya sus trabajos no los obtenían. Da igual, la entrevista, eh, se nos generó un poco de complicaciones. La entrevista es aquella que lleva como objeto estudiar al sujeto claramente, que nosotros podamos estar enfrente de aquella persona y poder ver y poder escuchar lo que aquella persona nos comenta, sobre todo lo que ellos pudieron pasar en tiempo de COVID-19, que no obtuvieron sus trabajos. Así pudimos ver muchas observaciones en personas que la verdad, lamentablemente, pues sí fueron muy vulnerados sus derechos, y esas observaciones constaron que nosotros analizamos como equipo, analizamos y vimos el problema de más de cerca, a pesar de no poder obtener a aquella persona o aquel sujeto enfrente nuestro. Y así también, y así también la encuesta se pudimos hacerla y pudimos llevarla a cabo, y la cual pudimos recolectar nuestra información para nuestra investigación y pudimos ver muchos problemas en ello. Hola, mi nombre es Luis Enrique Flores Santos y hoy vengo a hablarles sobre la jerarquización de las variables de nuestro tema. Nuestro tema es la vulneración a derechos fundamentales y derechos laborales en el marco de las medidas tomadas en El Salvador ante la pandemia COVID-19. Como podemos evidenciar, hay dos variables, que es derecho fundamental y derecho laboral. Una está encima sobre la otra, que es la que está encima sería el derecho fundamental. Como sabemos, los derechos fundamentales son derechos humanos que la Constitución misma recoge y se les atribuye a la persona con el mero acto de existir. Un ejemplo sería derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, entre otras más. Nuestro grupo hicimos una recolección de datos que lo hicimos a través de una encuesta que tuvo alrededor de 13 preguntas y que en total respondieron 30 personas. Como estamos hablando de derechos fundamentales, hicimos la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron los derechos fundamentales que observó y fueron vulnerados en las medidas para la contención del virus? Un total de 13 personas respondió que el derecho a la integridad personal fue vulnerado. Se refirió a las atribuciones que el gobierno otorgó a la Fuerza Armada y a la PNC para la restricción presuntamente de violar la cuarentena. Como sabemos, durante la cuarentena domiciliar obligatoria estaba prohibido de salir de sus hogares. Sin embargo, muchas personas no acataron la ley y andaban en la calle como si no hubiese pasado nada. Entonces tomaron medidas la PNC y la FAE, reteniéndolo y usando fuerza brusca, si podemos decir, usaron fuerza letal para retener a esta persona y ser llevada a contención, a centros de contención. Como sabemos, es un derecho vulnerado porque en el artículo número 2 menciona que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física y moral. Sin embargo, fue vulnerado, ya que algunas personas tuvieron afectaciones tanto físicamente como moralmente. Pasando a la siguiente pregunta, le hicimos a las personas la siguiente pregunta: ¿conoce que la libre circulación es su derecho? Y un total de 25 personas respondió que sí, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: tuvo afectaciones a la circulación. Un total de 14 personas les afectó su actividad social.
Como sabemos, con la cuarentena domiciliar, toda persona estaba aislada totalmente de sus amigos, de sus familiares y entre otras personas más. Entonces, estaba totalmente aislada con cero contactos, en el cual podía afectar psicológicamente. Y ya que es un derecho fundamental desde que se está vulnerando, ya que en el artículo 7 de la Constitución menciona que los habitantes de El Salvador tienen derecho de asociarse libremente y reunirse pacíficamente sin armas. Y aparte de esa respuesta, a 9 personas le afectó su actividad laboral. Como sabemos, durante la cuarentena domiciliaria obligatoria, el transporte de la colectividad dejó de transitar, que entonces se les dificultó a algunos trabajadores que no tienen transporte para viajar y no podían llegar a sus horarios correspondientes, a los cuales afectó gravemente. Otro derecho que fue vulnerado fue el derecho a la salud. Mencionamos una pregunta que si les afectó que, que el ISS solo atendiera a personas con síntomas de COVID-19 y un total de 8 personas les afectó que solo atendieran a personas con síntomas de COVID-19. Como sabemos, están dejando a las personas con enfermedades crónicas a un lado y solo están atendiendo a las personas con síntomas de COVID-19, lo cual es una vulneración al derecho que es el artículo 65, que menciona que es una obligación que el Estado y las personas velen por su conservación y restablecimiento. Esto se encuentra en el artículo 65 de la Constitución. Ahora bien, pasando a la siguiente variable, que es el derecho laboral, con la recolección de datos que hicimos, hicimos una pregunta que si fue despedido injustificadamente y un total de 7 personas afirmaron que fue un despido injustificadamente, violentando su derecho laboral y también no acatando la ley del decreto número 593 que mencionaba que no podía ser objeto de despido toda persona, no puede ser toda persona objeto de despido por cuarentena domiciliar. Y aseguraron 15 personas que no recibieron su sueldo intacto, vulnerando otro derecho laboral, negándole el goce de sueldo al trabajador. Entre algunas empresas que vulneraron los derechos laborales del trabajador fueron Wendy's, McDonald's, Pizza Hut y entre otros más. Y un total de 22 personas conocen sus derechos laborales, por lo tanto sabían presentar una denuncia al Ministerio de Trabajo. Gracias. Hola, mi nombre es Wendy Esmeralda Jiménez López y soy la coordinadora del equipo número 24. Y les continuaré hablando acerca de lo que hemos avanzado en este capítulo 2 de nuestra investigación. Bueno, para iniciar les diré que los encuestados rondan entre las edades de los 18 y 34 años, en mayor cantidad mujeres. De este porcentaje, el 70% dijo que conservaron su empleo luego de la reactivación económica. Luego, otro porcentaje del 51.7% dijo que durante esta cuarentena no recibieron su salario intacto, sino que lo recibieron incompleto. Entonces, otro 30% dijo haber perdido su empleo durante dicha medida para frenar la curva de contagios por la pandemia COVID-19. Tras esta reactivación económica, un porcentaje de este 30% no recibió ya su empleo como lo tenía antes de la pandemia, es decir, que fueron despedidos al ser la reactivación económica, y dijeron de que ellos fueron los más afectados por dichas medidas por el órgano ejecutivo. También en otra pregunta que hicimos en la encuesta sobre las medidas tomadas por el Ejecutivo para frenar la curva de contagios por COVID-19, un 66.7% dijo que le dieron aceptación al trabajo que ha hecho el gobierno. Más sin embargo, un porcentaje del 33.3% dentro de esa misma pregunta coinciden en que si bien se logró bajar la curva de contagios, también hubieron otras afectaciones, como por ejemplo, otros derechos que fueron vulnerados.
bueno, al investigar un poco más para buscar una fuente académica que contradijera, ¿verdad?, lo que nuestros encuestados nos han dicho, buscamos una y encontramos la de Camarazal, que es la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Pues en esa fuente, hay una encuesta en la cual ellos han indagado un poco y han hecho un análisis acerca de la situación de los empleos en El Salvador tras esta pandemia, ¿verdad?, de COVID-19, en la cual las empresas y los trabajadores han sido los principales afectados por las medidas tomadas para frenar la curva de contagios. Pues bien, en este análisis que se hace, se dice de que si bien, ¿verdad?, esta pandemia trajo afectaciones al empleo, ¿verdad?, ya desde antes había una vulnerabilidad económica en la que nos encontrábamos como país, ¿verdad?, como El Salvador. Entonces, desde antes teníamos una situación precaria. Prueba de ello es, ¿verdad?, que 9 de cada 10 trabajadores, según esta encuesta de Camarazal, 9 de cada 10 trabajadores informales pertenecían a este grupo. Es decir, esto implica que ellos enfrentan esta emergencia por COVID-19, con poco acceso a la protección social contributiva. Es decir, que sin beneficios de salud no cuentan con seguridad social, ¿verdad?, ni pensiones. Esta situación, ¿verdad?, es bastante complicada. Esta es la contradicción que está entre nuestra fuente de respuesta, que sería la encuesta, y nuestra fuente académica buscada, ¿verdad?, por nuestro equipo. La contradicción es que mientras nuestros encuestados están de acuerdo con todas las medidas que el gobierno ha tomado, incluso aunque ésta lleve de por medio afectaciones en sus derechos fundamentales y laborales, están de acuerdo. Pero nuestra fuente nos dice de que algunas de esas medidas que se tomaron no estaban por la vía legal y por lo tanto son afectaciones serias para nosotros. Francisco Javier Cordero Pérez. El capítulo 1 nos habla sobre la vulneración de los derechos fundamentales y laborales en el marco de la pandemia por COVID-19. Con respecto a los derechos que se han visto más vulnerados son la salud y la educación, pero el que más se ha visto involucrado en este es la integridad física, ya que principalmente es el que se ha visto vulnerado con el decreto número 593 del órgano legislativo, dadas las atribuciones que le dio a la Policía Nacional Civil para poder restringir la circulación de las personas, asimismo obligando a la población a acatar y a mantener una cuarentena obligatoria. En el tema de vulneración de derechos fundamentales y laborales en el marco de la pandemia, podemos afirmar que se dieron distintas situaciones, las cuales fueron las que vinieron a afectar a gran parte de la población salvadoreña con respecto a muchos despidos y con respecto al decreto número 593, el que detuvo toda actividad productiva y laboral. Con respecto a esto se dieron muchos despidos y muchas de estas personas no recibieron sus salarios, y con respecto a esto la mayor parte de personas que fueron afectadas fueron las mujeres, ya que gran parte de la población son ellas y la mayoría de ellas son mujeres solteras y que fueron afectadas. Y en otra situación, las mujeres pasan mucho tiempo en su casa y son más propensas a que sean tratadas mal psicológicamente y físicamente. Esto conllevó la pandemia, no solo afectó a la economía de los salvadoreños, también a los servidores básicos como el agua y la electricidad. Los resultados de la encuesta se muestran favorables al capítulo 1 de dicha investigación, como lo son las medidas tomadas por el órgano ejecutivo para frenar la curva de contagios durante la cuarentena obligatoria. Las personas afirman que gracias a esas medidas hubieron menos contagios de COVID-19. Una parte de la población dijo que tuvo afectaciones a la circulación, también que las restricciones de la circulación afectó a su actividad social y su actividad laboral. Durante la cuarentena obligatoria se dio un despido masivo
injustificadamente, que se vino a afectar a estas personas económicamente y también psicológicamente. Y también esto afectó también a algunas personas que durante la cuarentena obligatoria se dio que en los hospitales solo estaban atendiendo a personas que llegaban con la enfermedad de COVID-19. Esto vino a afectarlas, ya que si tenían enfermedades graves, vino a afectarlas. A algunas les llevó hasta la muerte. Esto conllevó que la mayoría de personas se sintieran mal por no ser atendidos en el sistema de salud. Con respecto a los derechos fundamentales que fueron vulnerados durante las medidas para la contención del virus, fueron los derechos a la integridad personal, el derecho a la salud y la falta de transparencia.